Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Superbet Chess Classic Rumanía. En la descripción del vídeo tenéis toda la información sobre este torneo, son pues las mismas partidas que hemos ido trayendo en estos días. Y el tema es que esta partida pertenece a la segunda ronda. Como sabemos y he comentado antes en el vídeo anterior, hoy es día de descanso y aprovecho para traer alguna partida anterior como hemos hecho justamente en el vídeo trayendo una partida sobre la quinta ronda. En esta ocasión nos trasladamos a la segunda ronda y es una partida que es una auténtica gozada y una auténtica locura. Tenemos con piezas blancas a Madmeyarov, con piezas negras a Rapor y en el día de mañana se reanuda la sexta ronda, quedando solamente cuatro rondas para que termine el torneo. E4 ya en el tablero, se opta por parte de Rapor con la defensa francesa, E6, D4, D5 y tras el ataque que sufre el peón D4 se podría avanzar entrando en la variante del avance, capturar entrando en la variante del cambio o defender con el caballo vía D2 o C3 como ocurre en la partida. Lo más jugado en esta posición es para las negras jugar alfil B4 entrando en la variante Winauer, pero aquí se opta por un movimiento mucho más secundario que es caballo C6. Tras estos movimientos se aprovecha para jugar ahora sí E5. Como vemos hay control por parte del peón sobre casillas como la de F6. No permite que el caballo de G8 pues, pueda tener un desarrollo quizás más normal y Rapor lo intenta evitar jugando F6 y creando algo de tensión en el centro. Tras estas jugadas alfil B5 clavando al caballo y tras dama de 7 quizás más normal jugar este movimiento. Si nos vamos ahora a las bases de datos hay 4 o 5 partidas en las que el propio Rapor está involucrado, por lo tanto para nada ese movimiento es de alguna manera improvisación, como vemos aquí en el año 2017 y también un poquito más abajo estaba en el año 2014. Volvemos a la partida en la que tras esta jugada se juega caballo F3 y A6, preguntando al alfil si se quiere retirar a 4, volver a alguna casilla por donde ha venido o capturar en C6. Alfil por C6, dama por C6, estando en una casilla bastante interesante en la posición, enroque en corto por parte de Madmeyarov y aquí la partida continúa con caballo E7. Es verdad que podríamos pensar por parte de las negras en capturar este peón de 5, pero por un lado bueno, podría surgir el mismo problema recapturando con el peón y teniendo pues el control sobre la casilla de D6, de F6 o incluso por parte del caballo, ya que además de ganar un tiempo y atacar a la dama en C6 se ha abierto la diagonal para la dama blanca. De momento la línea podría continuar con dama D6 muy rápidamente, alfil G5 y a caballo E7 jugando los mejores movimientos para ambos jugadores, dama F3 entrando quizás en F7, caballo F5 de momento lo evita, no obstante dama H5 con jaque. El rey se queda sin movimientos gracias a todas las piezas blancas en la posición y el tema es que, bueno, pues el único movimiento es G6, caballo por G6, atacando a la torre además viene con jaque a la descubierta y si, bueno, pues lo menos malo quizás es esta captura, pero se pierde pues ya una de las torres y con ello la partida está perdida. De momento no se puede capturar este peón, decide seguir con su desarrollo llevando el caballo a E7 y tras estas jugadas son las blancas las que capturan en F6. Peón por... Y aunque es verdad que bueno, pues se ha estropeado un poquito la estructura en el flanco de rey, todavía el rey no está enrocado y además la torre de G8 pues de alguna manera puede venir bien, por ejemplo, pues a esta torre para meter presión ya sobre el enroque enemigo. De momento tras estas jugadas caballo H4, habilitando la casilla de H5 y dar un jaque como mínimo al rey, H5 lo evita y tras dama F3 tocando en F6, alfil G7 defendiendo en la posición. Tras estas jugadas se juega B3, como vemos el caballo ya no está defendido por el peón, solamente una dama lo ataca y otra lo defiende, pero con esta jugada lo que pretende Madmeyarov no es llevar su alfil a B2 sino a A3, que estaría en una casilla muy activa y en caso de capturar en E7, aunque se entrega el alfil de casillas negras, pues evita que las piezas negras pues a buen seguro busquen un enroque
un enroque en largo. De momento Rapport juega E5, abre la diagonal para su alfil de casillas blancas y además al tener mayoría de peones en el centro, pues quizás es un buen movimiento, a lo que además las piezas blancas no pueden reaccionar. En la siguiente jugada se puede jugar, por ejemplo, E4 y en caso de capturar, además de tener un centro bastante potente, pues ¿qué se puede jugar? Quizás alfil B2 defendiendo en C3, pero el tema es que tras E4 el alfil y dama lo atacan dos veces, la casilla de C3, por lo tanto las piezas blancas estarían prácticamente sin movimientos para mantener la dama en la tercera. Si viene A3 directamente D4 ganando la pieza, y en caso de retirar la dama a G3, bueno, pues todavía defendería el caballo, pero torre G8, como vemos, es bastante molesta, no solo rayos X a la dama, sino también al rey enemigo. Por lo tanto, directamente Mazmeyarov decide jugar alfil A3, alfil G4 atacando a la dama, dama G3 manteniendo la defensa de este caballo, al menos de momento, y torre G8 por parte de Rapport. Bueno, pues de alguna manera ahora con un poquito más quizás de iniciativa. Además, el enroque en largo puede venir en la próxima jugada, y de ahí quizás que Mazmeyarov capture en E7 para mantener el rey de Rapport de alguna manera bastante o mucho más expuesto de lo que estaría tras ese enroque en largo, y esto lo aprovecha colocando la torre en E1. De momento no se puede capturar, Rapport continúa jugando E4, quizás a este movimiento algo prematuro se podría jugar alfil H8 con cierta presión sobre la dama y también, pues como decimos, sobre el rey, o traer la segunda torre a la columna E. No obstante, se opta por este movimiento directamente y aquí la partida continúa con caballo A4. El tema es que podríamos pensar por parte de las blancas en jugar F3. La captura en E4 no es posible, ya que la torre está clavando al peón por la acción de la torre sobre el rey, y además hay ataque sobre el alfil. El tema es que en esta posición se podría jugar dama por C3. El peón en F3 ha dejado indefenso al caballo, por lo tanto, tras F por G4, siguiendo un poquito con la línea, y es verdad que las blancas recuperan la pieza, el tema es que en esta posición dama por G3, peón por, y tras H por G4, como vemos, las piezas blancas cuentan con peones doblados, peón de menos, y aparte, bueno, pues quizás pueda haber una diferencia bastante importante a favor de las piezas negras con el alfil respecto al caballo en esta posición, ¿no? Por lo tanto, se evitan estos temas de jugar F3, primero se retira el caballo a 4, es verdad que queda un poquito desplazado, pero quizás puede venir al juego un poquito más adelante vía C5, y por otro lado las piezas negras pueden capturar en C2, no pasa en la partida ya que es un movimiento perdedor en la posición. Torre C1 atacando a la dama, y bueno, podría capturar en A2, simplemente retirarse que está más cerca, pero el problema para las piezas negras es que se puede jugar dama por C7 jaque, y tras rey E8 dama por B7. Por un lado se gana un tiempo atacando la torre y además permite que la torre de C1 pueda entrar en la séptima en la próxima jugada. Torre D8 defendiendo, torre C7, y hay temas de jaques, este alfil está atacado y bueno, pues es un desastre la posición para las piezas negras. Por lo tanto, incomestible al menos de momento este peón, y lo que decide jugar en esta posición Rapport es este movimiento F5 que, como vemos, queda completamente encerrado su alfil de G4. El tema es que tras estos movimientos ahora sí lo aprovecha Mazmeyarov, aprovechando que la dama ya no tiene que defender a ese caballo inexistente en C3, y tras estas jugadas primero la partida continúa con alfil por D4. Da un jaque en la posición, el rey se retira a H1, el alfil nuevamente de momento siguen problemas, pero gracias a este movimiento F4 se gana un tiempo y se ataca a la dama, dama por F4 ya que el peón está indefenso, pero así Rapport, bueno, pues ha entregado ese peón a cambio de capturar en D4, pero gana un tiempo, bueno, pues trayendo la última pieza al juego que viene con ataque sobre la dama. Nuevamente poner la dama en G3 pues quizás no es lo mejor, al menos el rey todavía está en el flanco de rey, pero la dama se retira a D2. Esto viene con un ataque sobre el alfil F6,
y tras estas jugadas se juega f por e4. El tema es que si capturas este alfil en esta posición, las piezas negras podrían capturar el caballo y en esta posición pues están un poquito mejor las piezas negras, con cierta ventaja, ¿no? Por lo tanto, volviendo a la partida, la idea de Mazmeyarov, a lo que hay que recordar que el caballo de a4 pues ha quedado ahí desplazado y las jugadas pasan, no obstante hace este movimiento, f por e4, la amenaza es clara, capturar el peón de d5, viene con jaque a la descubierta y ganaría en la dama y con ello la partida en la siguiente jugada. Gracias a que evitó con ese alfil por e7 tiempo atrás las piezas blancas también, pues de alguna manera tienen sus temas, ¿no? Son las negras las que capturan en e4 y ahora que se puede jugar. La posición es una auténtica locura. Como vemos, el caballo de h4 de momento sigue atacado y aquí la partida continúa por parte de Mazmeyarov y prácticamente siendo único. Caballo f3 también podría ser, ya que el peón, como vemos, pues estaría o seguiría clavado, pero el tema es que lo que encuentra en esta posición es capturar el peón entregando la torre. Tras estas jugadas hay igualdad y el único movimiento ahora sí para las negras es capturar en esta posición, por lo que en la próxima jugada va a venir torre e1 y es un cambio de piezas de 2 torres por dama. El tema es que si pensamos para las piezas negras hacer el mejor movimiento en la posición, o no siendo el segundo, que el primero es dama por e4, sería alfil e6. El tema es que existe caballo f5 jaque, el alfil está clavado y tras rey f7, torre e f4. Tras estas jugadas es mejor retirar el rey. De momento las piezas blancas pueden jugar dama e2, el alfil vuelve a estar clavado y tras rey d8 intentando escapar, caballo de 4 con ataque sobre la dama y sobre el alfil de casillas blancas. Si alfil por d4 ganas el caballo, pero a cambio, bueno, pues estás perdiendo una de las torres y las piezas blancas pues tienen muchísima ventaja, ¿no? Por lo tanto, volviendo a esta posición, dama por e4 no es un sacrificio, ya que tras torre e1 la dama está clavada y la idea de Mazmeyarov era cambiar las dos torres por sus dos torres por la dama enemiga, ¿no? Tras estos movimientos, dama por e1 con jaque, rey de 8 y bueno, pues la dama se van con las dos torres y la diferencia es a favor de las blancas, ya que cuentan con un peón de ventaja, pero a cambio los caballos bueno, pues están algo desplazados, sobre todo ese de a4. El de h4 lleva un tiempo atacado, ahora está defendido por la dama tras haber capturado en e1 y de momento tras estos movimientos Mazmeyarov tampoco tiene muchas jugadas aquí en la posición. La partida continúa con h3. El tema de este movimiento es también para dar un respiro a este rey, ya que podrían venir temas de mate en la primera. Y si pensamos en un movimiento como caballo f3, retirando al caballo del ataque o alguna otra jugada tampoco funcionaría del todo con caballo c5 y el tema por ver rápidamente un par de jugadas en esta posición. De momento, bueno, pues los peones quedan un poquito sueltos, torre e8 con ataque sobre la dama y parece que a pesar de este jaque rey c8 las piezas negras pues están mucho más activas, ¿no? Esto no ocurre ya que se mantiene la igualdad jugando h3, se ataca el alfil y aquí Rapport podría haberlo retirado a una casilla como d7, pero decide entregar la pieza a cambio de continuar con esta continuación, ¿no? G por h3 se abre completamente en favor, bueno, pues de ambas torres. La columna G, la F ya estaba y de momento tras estos movimientos alfil de 4 con muchísima intención. El tema es entrar con la torre en G1 y buscar temas de mate, pero realmente esta dama no se puede retirar de la primera. Siguiendo muy rápidamente o haciendo un movimiento como dama e4, que además viene con un ataque sobre el alfil, la línea podría continuar no con torre G1, sino con torre F1 jaque. Tras rey H2, alfil G1 con nuevo jaque, rey H1 y tras retirar el alfil viene con jaque a la descubierta, viene a esta casilla de C5, ya que siendo única rey H2, alfil D6 es mate. Puedes colocar la dama en cualquiera de las dos casillas y en esta posición pues sería finalmente mate, ¿no?
Por lo tanto, Madmeyarov entiende que no puede retirar la dama de la primera, eso sí, la lleva de 1 clavando a este alfil de D4 y es cuando se juega torre G1 jaque y tras dama por G1, alfil por G1 y rey por G1. Contando el material, las piezas negras quizás están en desventaja, ya que bueno, pues una torre puede valer mucho menos que 2 piezas menores, pero ese caballo de A4 pues sigue en esa posición y el caballo de H4 pues también está muy esquinado y quizás estos peones pues no ayudan de momento mucho a las piezas blancas, ¿no? Tras estas jugadas, además, Rapport encuentra esta continuación jugando torre F4 atacando al caballo, caballo G2, hay ataque sobre la torre, pero tras torre F3 con ataque sobre el peón de H3, H4 continúa la partida. Tras estas jugadas se juega de momento B6, evitando quizás que el caballo pues tenga movimientos de salida, aunque este se puede retirar a B2. Esto también de alguna manera lo aprovecha Rapport para llevar su torre a C3 y ganar el peón de C2. Se evita jugando caballo E1 y tras estos movimientos, torre H3 ganando el peón de H4, caballo G2, empiezan a hacer repeticiones y realmente en esta posición, pues tras triple repetición, se firman las tablas. Rapport quizás en inferioridad numérica, pues en caso de no encontrar esta secuencia quizás podría incluso perder la partida debido a que los caballos podrían ser un poquito más fuertes en esta posición, pero esto sería otra partida. Por mi parte nada más, vamos hablando seguramente ya para los vídeos de mañana, ¿no? Que se viene una ronda interesante después del día de descanso. Un saludo y hablamos. Chao.